Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¿Está todo bien? ¿Está todo en su sitio? Está todo bien. Menos mal. Marchando. Llevamos una temporada que es que los arranques son complicados. Que no ganamos para sustos. Hay que poner una camarilla, Oye, para que la gente lo vea. No me lo digáis dos veces, que ya sé cómo. Sí. Que ya sé cómo. Bueno, escucha, el año pasado ya vieron los que fueron a vernos en el último programa. Sí. Lo que es nuestra rutina, que siempre tenemos problemas al arrancar. Os vais a reír, Alberto. Sí. Menos mal que Alberto estaba allí. Sí. No, lo que pasa es que por aquí, por la emisora, evidentemente pasan muchas personas y toquetean mucho las cosas. Y No, claro, cada uno incluido lo nosotros, adapta a lo que, suyo, claro. Que metemos alguna vez en la cama, nos dejamos algo puesto sin poner y así nos pasa. Pero bueno, que estamos ya en junio, macho. Estamos ya a puertas de las vacaciones. Casi. Estoy de abuela verano. Estabais deseando que se acabara esto y ahora se nos acumula el trabajo. Aquí tenemos más gente que hemos tenido en todo el año. Vamos. Ha llegado un autobús a la puerta. Estáis todo el año, y ahora aquí todo esto lleno de gente. Bueno, no tenemos invitados. Muy bien, pues estamos en, me permitís que lo diga como siempre, No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz 107.4. Pues no puedo decirlo porque siempre como interrumpes. Pues, venga, te permitimos. Si seguimos igual. Escucha. Escucho. El programa de Oceanía de nuestro amigo Juan Carlos Rey ha tenido un éxito bestial en YouTube. Tiene, no me digas. Sí, un montón de reproducciones. Luego pues yo creo que sí. Uy, qué bueno. Y tiene comentarios. Y uno de ellos es que se calle ya el locutor que está interrumpiendo. Te recomiendo que lo veas. Yo creo que le di al No. Te estoy hablando totalmente en serio. Sí, lo he visto. Le di al me gusta. ¿Sí? Pues para que veas. Bueno, que decía 107.4 de la FM, también en Onda Plana Santa Cruz.es en streaming. Y hoy tenemos el programa 225, que ya está bien, que ya hemos hecho. No está mal. Y como es un especial, creo, ¿no, Juan? ¿Lo has preparado tú? Cuéntanos. Es especial. Hoy tenemos un invitado. Todos son especiales, pero este especialmente. Este es especial. Además que el invitado que traemos hoy, bueno, ahora le presentaremos, pero y es que lo tenemos aquí al lado de casa. Sí. Lo tenemos aquí al lado de casa. Concretamente. Y hablando con él fue lo que le dije, yo es que no sabía nada de esto. Entonces, bueno, pues vamos a... Ya sabéis que siempre, no quiero desvelar nada, pero siempre una de mis ideas ha sido a ver cuándo podemos empezar a hablar de los pueblos que tenemos por aquí alrededor, que tienen mucha historia, pero me da mucho miedo porque yo no sé nada de los pueblos de alrededor y hay gente en esos pueblos que sabe mucho. Entonces, hoy nos pasaría un poco eso. Sí, pero está bien, gente que nos pueda corregir, ¿no? Eso es. Claro. Sí. Para que nos corrijan, pues que nos lo explique él. Entonces, tal cual. Bueno, vamos a hablar de un sitio, de un lugar donde según los yacimientos tenemos conocimiento de vida humana desde el Paleolítico Medio Superior. Y Miguel Cortés y López, un historiador, la identificó con el topónimo Vicus Cuminarius, un asentamiento carpetano que aparece en el itinerario de Antonino entre Mérita Augusta y Quesar Augusta. Ahí nos pegaríamos los santacruceros y esta población. Sí, es que está reñida con y alguna más, Santa Cruz La Guardia y con esta población. Bueno, pues esta villa se encontraba dentro de la famosa dote de la Mora Zaida. Eso no me acuerdo yo. Y fíjate que hicimos un programa. Y lo hicimos y yo creo que lo nombramos. Y que su padre, el emir, esta dote de la Mora Zaida, su padre, el emir de Sevilla, Ibn Abed, dio al rey castellano Alfonso XII cuando la entregó a matrimonio. Y la villa se la concedió fuero en 1156. Y fue repoblada con habitantes procedentes de Oca, Burgos, gracias a dos personajes que en 1173 se hicieron con la población, como fueron Tello Pérez de Meneses y Pedro Gutiérrez. También fue gracias a estos dos señores que el lugar perteneciera a la Orden de Calatrava, antes que a la Orden de Santiago. Eso yo no lo sabía. Antes eran calatravos. Sí. La villa
Ha sido escenario también de grandes acontecimientos, como las cortes celebradas por Juan II en 1422, las cortes celebradas por su hijo Enrique IV entre 1468 y 1469, fue refugio de Isabel la Católica, y aquí encontraría a sus dos mayores valedores, los caballeros Gonzalo Chacón y Diego Gutiérrez de Cárdenas. También aquí los Reyes Católicos en 1499, en la desaparecida iglesia de San Pedro, que ya me ha dicho el invitado que ha traído algo por ahí de la iglesia de San Pedro, iban a jurar a su nieto Miguel. También sirvió de estancia a reyes pues como a Juana I, Felipe el Hermoso, a Felipe II, y también sirvió de campo de batalla, como ocurrió en aquella mañana fatídica del 19 de noviembre de 1809, en la conocida como Batalla de Ocaña. Estamos hablando de Ocaña. Ocaña. Entonces, pues hoy vamos a hablar de Ocaña, y hoy tenemos como invitado a un hombre enamorado de la historia de Ocaña, un municipio que se encuentra al sur de Madrid, muy cercano a Aranjuez y situado al extremo norte de la llanura que lleva su nombre, la Mesa de Ocaña. Como digo, nuestro protagonista está tan enfermo de amor por su localidad que le llevó a inventariar, a investigar y a plasmar en papel nada más y nada menos que 143 ejemplares de escudos existentes en esta villa. Madre mía. Sus 143. 143, ni uno más ni uno menos. Pero bueno, como le resultó fácil... pues, bueno, este libro se presentó en el 2005 y lo tituló La Heráldica de Ocaña. Y como le resultó fácil, que es lo que estaba diciendo, pues en diciembre de 2023 presentó otro libro, y es el último que ha hecho, que son 855 noticias acaecidas en la villa de Ocaña, que puedo decir que lo tengo yo. Y no te ha dado tiempo a leértelo, pero... No te he dado tiempo a leerlo. Me ha dicho la introducción, digo, no, la introducción no, que la tengo en la mesa del salón, pero no he podido. Bueno, actualmente disfruta de su familia, de su jubilación, del billar, el ajedrez, donde ha sido un gran campeón, y en el billar y en el ajedrez. Y bueno, y también me ha dicho pelota que también mano. En la pelota mano. La pelota frontón. Mano, en el frontón. Y sigue a pie del cañón en todo lo que se refiere a la historia de Ocaña, colaborando con los artículos históricos de la villa en el periódico mensual El Perfil de Ocaña. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Ontalva Rodríguez, que nos va a contar, dentro del tiempo que tenemos, la otra historia de Ocaña. Manuel. Así es. Entonces, ¿qué tal? Bienvenido. Enhorabuena. Bienvenido. Por el detalle de haberme invitado y que hacéis una labor fantástica. Y hombre, entonces, a ver si somos amenos en contar la otra infinidad de datos, la otra historia de Ocaña. La otra historia, sí, que porque no es que sea otra, es otra entre comillas. Es otra entre comillas. Bueno, también no hemos dicho nada del Lute, pero de ahí del penal de Ocaña se escapó también el Lute. El Lute. Bueno, tiene muchísima no es que historia. Para que rodaron una película y la película la rodaron en Ocaña 1. Pero no se escapó de Ocaña. No se escapó en Ocaña. No, vaya. Vaya por Dios. Para una que te sabías, has fallado. Pues es lo que nos pasa a nosotros, que de vez en cuando metemos la pata así y que venga alguien y que nos lo cuente y que nos lo cuente, exactamente. Lo mejor que puede pasar. Pero la relación que manda hacer sobre Ocaña Felipe II, el 6 de abril de 1506... Es en 1556, fue una equivocación mía cuando lo transcribí. Es 1556. La relación de Felipe II. Sí, eso es. ¿Hablo de ella? Venga, cuéntanos. Bueno, vamos a ver, algún dato curioso, porque es muy farragosa y muy larga, pero bueno, nos hemos quedado siempre con los datos que consideramos que son más o menos y tal. Ocaña es un pueblo que ya destaca en la época del Neolítico, como tú has dicho antes, Juan, de 6.000 a 7.000 años, por ser el segundo yacimiento de la península ibérica en importancia, a través de la cantidad de miles de hallazgos, tras el de Rosas, en Gerona, porque aquí en Ocaña se han encontrado miles de puntas de flecha muy ricas, muy variadas, de siles, algunas transparentes de cristal, bueno, es una riqueza bárbara. Hachas de basalto, idolillos, que es la caja del violín. El ídolo es como la caja de un violín, el pecho, la cintura y la cadera. Aquí tenemos de la un mujer, músico que... y la cadera de la mujer. Entonces muy rico también en ídolos, cuenta de collar, etcétera. Golpeadores para macerar la carne, ya platos, ya del Neolítico y tal, y eso es el segundo yacimiento más importante. Bueno, pues Felipe II manda a hacer una relación sobre la villa de Ocaña y se la encarga al licenciado Melchor Pérez de Torres. Él, a su vez,
para hacer esta relación, porque también es un censo, nombra al bachiller Agustín Suárez de Villena y Francisco Navarro para que le ayuden. Entonces, en esa relación dice que Ocaña tiene 3.000 vecinos. En esa época se multiplicaba por 5, que son 15.000 habitantes. Que tiene 200 molinos de aceite, tiene calles muy anchas, tiene muchas casas nobles. Otra cosa que dice que impresiona es ver la cantidad de hijos de algo, que Ocaña tiene 300. Entonces es muy difícil ir a un pueblo y ver a 3 o 4 hijos de algo. Bueno, pues en Ocaña, las noches que salían al fresco en el Palacio de Cárdenas, pues había 30, 40 caballeros hijos de algo. La gente se impresionaba, mira, pero otro y otro y otro y tal. Y bueno, entonces eso es sobre lo más notable, sobre esta pregunta de la relación, pero el otro es más farragoso, ¿no? Sí. La verdad es que como hemos hecho aquí una miscelánea de muchos temas, porque lo que queremos es descubrir la otra Ocaña, la Ocaña que no nos cuentan cuando vas allí de turismo y dices, bueno, pues Ocaña, tal, no sé qué. Sí. Y hay muchas otras cosas que nos ha traído Manuel de las que podemos hablar. Por ejemplo... Sí, vamos saltando de un tema a otro. Venga, a ver. Exacto. El debate del padre Flórez. Sí, vamos a ver. Aquí se me atreven a decir los datos más concretos. Podemos hablar de muchísimas cosas, porque tenemos aquí... Hay una bomba atómica, veo por aquí también. Sí. Eso es curiosísimo. Eso es curiosísimo. Sobre la Plaza Mayor, claro, como no, el Palacio de Cárdenas. La Fuente Grande. La muralla de Ocaña. Esto sí que no tenía noticias. Sí, es que tuvo castillo. Sí. Claro, nosotros estamos muy ligados a Ocaña, realmente es nuestra cabeza de partido. Claro. Y siempre la hemos tenido ahí como referente. Yo el otro día cuando estuve hablando con él, yo pensaba que Ocaña, bueno, sí, había sido importante, pues porque algunos nobles de la realeza habían estado allí, pero todo lo que me explicó Manuel... Es que es un cruce de caminos, date cuenta que es el camino entre el centro y Andalucía pasa por ahí de siglos, entonces tiene que tener su importancia. Nosotros estamos más apartados, sí, ¿sabes? Es más fuera de esas rutas principales. Entonces Ocaña sí que es cruce de caminos entre Toledo y Cuenca, entonces entre el centro y Andalucía. ¿Es más lógico que el Vicus Cuminarius estuviera allí? Pues a lo mejor. Yo ahí no quiero entrar. No se quedan palos aquí. No, ni mucho menos. Sí. Tenemos asumido que se nombre. Exactamente. Bueno, hay un debate que están debatiendo Jerónimo de Quintana y el ministro Gil González Dávila, en el que afirman que Madrid era la capital de lo que se entendía por España, la España del centro entonces. Y ya interviene el padre Flórez, que era una eminencia, el mayor geógrafo de su época. Pero para situarnos, ¿en qué época estamos hablando? La época del padre Flórez. ¿Puede ser mediados del siglo XIX? Pues sí que es muy reciente, podría ser. Lo buscamos ahora mismo, no hay ningún problema. Y entonces él interviene y dice no, la verdadera capital era Ocaña, porque Madrid raramente es nombrada, solamente se empieza a oír algo después de a partir del 200 años de la invasión árabe. Todo lo contrario de Ocaña, que se la está nombrando constantemente Tito Livio, Polibio, Estrabón y tal. Y entonces dice que la importancia de Ocaña era lo que abarcaba Ocaña era desde la Sierra de la Fuenfría, se extendía del Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz hasta la Sierra de la Fuenfría y Guadarrama, que es lo que hoy abraza el obispado de Toledo, y entonces él defiende que eso. Entonces los otros se retiran del debate, puesto que este hombre era todo lo que decía él, parecía que iba a misa, y ya no le debate más. Dice, vale, pues nació en 1702, murió en 1773, que lo tenemos por aquí. Así y sobre esta pregunta, pues bien. Yo me voy a saltar el guión, porque es que mientras que hemos estado en la oficina tomándonos una manzanilla y una cerveza y me ha hablado de una señora que era María Martillo. María Martillo. Natural de Ocaña. ¿No habéis escuchado? Por desgracia. La expresión sí. La expresión. Pues cuéntanos esta... Me salto a esa, ¿no? Vale, pues esta mujer, uno de los méritos que tuvo, que iba a una avanzadilla francesa, extrarradio de Ocaña, buscando a unos mozos de Ocaña, porque era raro el día que no aparecía algún mozo francés
muerto y no estaba en su sitio, no estaba en las murallas de Ocaña o los sitios donde estaban ahí vigilando, y era porque se la habían cargado. Y cuando no estaba, le buscaban por ahí y aparecía siempre muerto. Y entonces iban por el campo buscando a unos jóvenes ocañenses. Y esta mujer se chiva, pero se chiva rápidamente, o sea, no es que entra dentro de que la amenazan, de que tal, dice, está buscando, sí, pues mira, pues van por allí. Y entonces los cogen y los matan a todos. Y en la historia de Ocaña pone todos los nombres de los que mueren por culpa de esta mujer. De María Martillo. María Martillo. Y desde entonces dice, hay un dicho que dice, eres más puta que María Martillo. Cuando ya gana la batalla, ya como nos quitamos el yugo de los franceses, la cogen a María Martillo, de los pelos la arrastran, literalmente por todas las que ha ido Ocaña, y la matan a María Martillo, por haber muerto esos ocañenses por culpa de él. Pero fíjate que es una expresión que hemos escuchado. Yo la he oído por Madrid, yo no sabía nada. En Madrid conocen a María Martillo. Aquí yo sí la había escuchado mucho. Pues natural de Ocaña, cuando me la por desgracia. estaba aquí la buena chancla, eso es por boca chancla. Bueno, retomamos si queréis un poquito el orden que teníamos por aquí, y hablando ya de, pues eso, de los territorios que ocupaba Ocaña, hacia 1840 se nos dice que hay 3 partidos judiciales en la provincia de Toledo, uno de ellos Ocaña, ¿no? Toledo, Ocaña y Talavera de la Reina, donde se reparten 282 pueblos. 282. Hasta la nueva ordenación del territorio, que se dice hasta 1833, pero llegaría hasta 1838 1840. O sea que la importancia de Ocaña era tremenda también en eso. Sí, de hecho, sigue siendo cabeza de partido. Claro. Sí, pero ahora somos 15 pueblos, y Ocaña 16. Nosotros hemos tenido aquí en Santa Cruz, hubo justicia hasta, bueno, pues bien entrada el siglo XVIII, y una de las disputas más grandes que tenemos es precisamente eso, que se quieren llevar el poder realizar juicios y demás a Ocaña, entre otros sitios, y a la gente de aquí dice que no, de alguna manera, se nos quita durante un tiempo, se nos vuelve a dar, y nuestro libro de privilegios está lleno de esas disputas que llegan hasta he leído algo de eso. Hasta Granada. Claro, hasta la audiencia de Granada. Que tenemos ahí visita pendiente. Pues a mí me ha llamado muchísimo cuando nos pasaba el guión, Juan, la bomba atómica de Ocaña de 1946. Sí. ¿Pero qué me estás contando? Esto es histórico. Termina la Segunda Guerra Mundial, entonces como España fue neutral, pues a Franco se la tenían jurada. Y entonces mandan, yo no sé por qué, a unos espías polacos a Ocaña. Porque creen que en Ocaña se estaba haciendo la bomba atómica. Y lo que se estaba haciendo es, justo en la estación del ferrocarril de Ocaña, cruzando las vías en la mano derecha, enfrente, estaban haciendo una fábrica de cemento. Entonces hay unas estructuras que las confundieron o las quisieron confundir, y diciendo se estaba haciendo la bomba atómica. La cosa va a más, interviene la ONU y se reúnen en consejo de urgencia para tratar, que le llamaron el caso Ocaña. Vienen y ya empiezan ya de lleno y no sacan nada en concreto, y vieron que era eso. Que luego, por cierto, no la llegaron a hacer la fábrica de cemento, y se quedó ahí. Se quedó la estructura. Y luego hicieron un bar en Ocaña que le pusieron bar la bomba atómica, con un cohete fuera, tal y tal. Y luego en los nodos, cuando había esas adhesiones a Franco, salen con pancartas, y lo de Ocaña fue una pancarta, decía Ocaña con Franco, con bomba atómica, y sin bomba atómica Ocaña con Franco. Y nada, y sacaron que no. Juan nos habló en una ocasión del proyecto Islero, el proyecto de... Exactamente, sí. Pero ese ya era de los años 60, principios de los 70. Ese, sí, hombre, sí tiene más base. Según estaba hablando, le estaba buscando en el ordenador, la ONU y los experimentos atómicos nazis de Ocaña, abril del 46. Polonia acusa al gobierno de Franco en la ONU de dar cobijo a soldados y científicos nazis que desarrollaban en la localidad toledana de armas atómicas. A algunos se le fue la cabeza. A lo mejor fue incluso verdad, o sea, eso no se ha llegado a saber. Sí, a lo mejor salta vamos a recoger, no sea que vengan de verdad estos. Para mí que en la taberna de al lado se pasaron una noche, se le fue la mano con el tinto. Bueno, si retrocederemos en el tiempo y habláramos a nuestros antepasados, muy antepasados, a nuestros ancestros de la bomba atómica, dirían que algo de magia habría en ese artefacto. Pues de algo de magia vamos a ver de esto de la fuente grande.
Es impresionante lo que se puede hablar de aquí. ¿Es Fuente Grande o Fuente Nueva? Es las dos cosas. Las dos cosas. Como ya existía otra fuente, entonces al existir la otra, pues empezaron a diferenciar. Al existir la otra, pues a la otra Fuente Vieja ahí está Fuente Nueva. Fuente Nueva. Grande porque es muy grande, comparando con la Vieja, que está pegadita a la ermita de Jesús de las Cuevecitas, y entonces y no tiene casi arte. Hombre, si no estuviera la Fuente Grande, la otra hubiera sido un poco notable, pero esta es claro. Yo sí he visitado la Fuente Grande, sí la he visitado por dentro, tuve la suerte de... ¿Por dentro también? Sí, o sea, sí. Se la estaba recomendando a Juan. Sí. Yo no la he visto. De hecho, yo la he visto por fuera. Sí, después de la última reforma, de las últimas y todo. Estuvimos hace pues, después de esto 4 años, 5 años. Sí, pues ya la he visto. Y además con la entonces concejala de Cultura, que ahora no sé si seguirá o no, pero en fin, que nos hicieron una visita guiada y es impresionante. De hecho, aquí siempre se ha dicho que nuestros caños llevan las mismas trazas, parece que son las mismas trazas que se utilizaron para la Fuente Grande, aquí más pequeñita esa escala, y sí que hay una estructura en la Fuente de Ocaña que se parece a nuestros caños, o mejor dicho, nuestros caños se parecen a la Fuente Grande de Ocaña. Sí, porque pero es más joven esta... deben ser... Esta contemporánea del rey Felipe II. Sí, esta es siglo XVII seguramente. Y bueno, aunque el arroyo y el agua y la fuente ha estado siempre, porque es el origen de Santa Cruz, la construcción que vemos hoy con las estas de decantación, la bóveda que está bajo la calle, pues se parece muchísimo a lo que estamos hablando en Ocaña, que, pues es, yo me que es alegro impresionante. Muchísimo, porque me vas a ahorrar toda la explicación y no la vas a dar tú, entonces. No, por Dios. No, por eso. ¿Qué ha venido a eso, Manuel? Vamos, explica. Adelante. Cuéntanos. Empezamos con los esotéricos. No, bueno, no. Luego ya iremos a los esotéricos. Sí. Pero vamos a ver. Bueno, esto es una fuente enorme. Se compone de 2 cuerpos. Uno es una galería cubierta, rematada con bolas, que era lo típico de Juan de Herrera, que en los extremos de las galerías hay 2 leones afrontados, en donde tienen las garras el escudo Ocaña. Bueno, pues debajo de esa galería hay 10 caños de metal, que cada caño tenía el escudo de Ocaña. Digo tenía porque por la noche llegaron unos amigos de lo ajeno y con cincel y tal empezaron a quitar escudos. Cuando lo detectó el Ayuntamiento de Ocaña, quitó los que faltaban y los guardó, y los tiene guardados, porque claro... Hizo bien. Y entonces se nota la huella del escudo, se ve dónde estaba el escudo de Ocaña, el redondalito donde estaba. Bueno, pues entonces todo el mundo iba allí a llenar el agua, había colas de gente, incluso en las piedras se ve ya el hoyo de lo que va haciendo el botijo o las cántaras y tal, del hueco que se va... La forma que va cogiendo. Entonces ese agua escurre para la izquierda de esa galería y va a parar dentro del mismo cuerpo de la Fuente Grande a unos abrevaderos que son muy largos, son grandes, y ahí yo he visto de ir a beber ahí los bueyes, ovejas, cabras, borricos... cosas, caballos, hasta que ya lo prohibieron, cuando ya la nombraron de... ¿Cómo se llama cuando te nombran un...? Bien de interés turístico, bien de interés artístico. Ya lo prohibieron. Bien de interés y tiene una cosa curiosa también. Los 2 abrevaderos, que son muy largos, pues cuando bajas hay un tiro de escalera con 2 ramales, y entonces en el lavadero de la izquierda, como escurre para toda la zona de Huertos y de Aranjuez, pues el agua va en esa dirección. Entonces pusieron como un murete para que todo el que se muriera, algún familiar suyo o tuviera alguna enfermedad, que tenía que lavar por ley la ropa ahí, para no contaminar otra ropa. Todo el mundo lavaba en los lavaderos normales, para llamarlo de alguna forma, y estos hicieron como una separación, y de ese murete para acá lavaban ellos las ropas para no contaminar. El tema sanitario está bien visto. Y luego también hicieron unas hornacinas para secar la ropa, haciendo como una imitación de las hornacinas de las termas árabes y romanas. Entonces ahí para secar la ropa. Y esa es la explicación más o menos sucinta de la estructura, que es llenar el agua, beber los rebaños, lavar la ropa y ya está. Ahora, si nos metemos en lo esotérico, la planta grande, la plaza grande tiene está
dividida por unas piedras tipo como las eras de los pueblos, con Bueno, piedras blancas sobre hay que decir, campo. primero que te corte, perdona que te corte, hay que decir que Felipe II es que le gustaba estas cosas de Le gusta mucho la magia, sí, de luego- la magia. sí, luego El vamos a ver. Escorial supuestamente fue Tiene su por aquel, supuesto. el fue Escorial. tapando una boca del diablo, Sí. una de estas del diablo. Haciendo el Escorial, que es un monasterio religioso, tapaba la puerta del infierno. La puerta del infierno, eso. Juan de Herrera empieza con un arquitecto, pero enseguida, recién empezada la obra, llega a sus oídos que hay otro arquitecto que es mejor y sobre todo que domina la magia, que se llama Juan, y es del lugar de Herrera, por eso lleva la preposición de Juan de Herrera, que es gallego. Le hace llamar y le gusta tanto la conversación que tiene con él que le despide automáticamente al otro y sigue la obra Entonces, la Fuente Grande de Ocaña es contemporánea del rey Felipe II, que puso la primera piedra en el convento de Santo Domingo de Ocaña, a la edad de 11 años. Y entonces el arquitecto es Juan de Herrera, y por eso tiene esa combinación esotérica. En realidad es el que crea en esto del esoterismo. Esta plaza tan grande, que es lo más importante de la Fuente Grande, está dividida, como hemos dicho, Aquí a base una de foto que empedrados. tenemos por Tenemos la aquí. imagen. A base de empedrados. Si se cuentan, hay 8 cuadros y 8 cuadros, que es un damero, 8 por 8, 64. O bien un damero o un tablero de ajedrez. Entonces, los que creen en el esoterismo están convencidos que es una carta que se empieza a leer fuera a través de la piedra. Y te metes en lo subterráneo de la Fuente Grande y ahí sigues tú leyendo el jeroglífico que está cifrado, porque dicen que está todo medido, pesado y cifrado. Y entonces ahí es el desenlace. Entonces hay una persona que se llama Andrés Vázquez Mariscal, que hace un libro con una labor de investigación, pero no al tipo de Dan Brown de novela. Esto es una investigación seria a través de datos y tal. Y entonces él ve que hay unas claves ahí ocultas en la bóveda de la biblioteca del Escorial. Se puede hacer su trabajo, pero hete aquí que le empieza a ir llevando, empieza a ir nombrando a Fuente Grande de Ocaña hasta el punto que el desenlace de todo el libro es en la Fuente Grande de Ocaña. Entonces este hombre no lo duda y presenta el libro en Ocaña, porque se supone que va a vender, que la gente se va a interesar mucho y tal. Y entonces efectivamente vende muchísimos libros y es un éxito todo, los agota y entonces todo el desenlace es aquí en Ocaña. Entonces la Fuente Grande se llamaba antes Fuente Sopeña y pesan sobre ello también hay una leyenda que dicen que es una profecía. ¿De quién es la profecía? Norte nuestra. Lucrecia. Borgia. No. Es la Lucrecia más Lucrecia León. famosa que me sale. Lucrecia León puede ser, pero no me acuerdo bien. En la que dice que otra vez vendrán los musulmanes, arrasarán España y solamente quedarán 3 sitios. El Pilar de Zaragoza, que fue donde puso los pies la Virgen María, la Catedral de Toledo y la Fuente Grande de Ocaña. Me estás asustando, Manuel. Esto no nos habló algo en la conferencia que tuvimos aquí con Álvaro Anula, Felipe. Puede ser. Lo de las leyendas. Es que me suena, ahora que dice Lucrecia. Sí, que- además. Lucrecia León, me parece. Sí, voy a confirmar, ser, voy a puede confirmarte que la buena memoria no la has perdido, que es Lucrecia León, que fue dama de la corte de Felipe II. Sí, y en esa profecía dice que salvará a España 200 caballeros o 300, pero no han encontrado una sala tan grande donde haya 200 o 300. En esta última reforma, que es cuando este hombre llega y hace el libro y le pilla la reforma. Y entonces sí que ven cosas nuevas, ven piedras, ven no sé qué, lo dejan todo muy bien preparado para allí y tal, pero no encuentran una sala tan grande en donde se puedan reunir 200 guerreros. Y nada, el esoterismo es bárbaro. Bueno, luego cuando ya hemos dicho cómo de qué se compone la parte exterior de la Fuente Grande, cuando ya bajas a los subterráneos, se accede por la casa que en Ocaña llamamos Casa de Máquinas, que no es un sitio bueno para enseñar, pero bueno, se empeñan en enseñar por ahí. Lo suyo es enseñarla encima de los caños, hay una puerta metálica, pues a través de ahí.
y ya es el recorrido completo. Pero le enseñan de otro sitio, ignoran todo esto, que no merece mucho la pena este sitio. No sé si tú Sí, cuando nosotros bajaste, si entramos- miraste para la izquierda, Ujú. verías unos agujeritos donde entra la luz. Sí. Esa es la fachada principal de la Fuente Grande. Bueno, pues entonces vas caminando por ahí. Por el centro hay unos arroyos de agua que aunque aunque te escurras y metas el pie voluntariamente o no, no pasa nada porque te mojarías hasta la espinilla. Sí, no o sea, cubre. que no tiene fondo, no tiene mucho fondo. Y lo que primero ves en la fachada de la derecha es un balconcillo, es un balcón con una reja que no hay problema, se puede la gente, como van por lotes, pues de 5 en 5 se van asomando. Y es donde cae el agua, donde lanzan los motores, el agua ahí. Y eso sí es muy bonito de ver, es espectacular de ver el ruido del agua ahí tal y cual. Vale, pues luego se sigue el recorrido y se llega a la joya de la corona, que es la habitación que en Ocaña llamamos la habitación de los secretos, que era como el carnet de identidad que ponía Juan de Herrera cuando hacía un monumento, que también hay 3 habitaciones en toda España, así, una en la Alhambra de Granada, otra en el Escorial y otra en la Fuente Grande de Ocaña. Que llegas a una habitación, tú te pones en un rincón y en diagonal se pone en el otro rincón otra persona. Y entonces esta chica es la que lo enseña para animar más a que no salga la voz de los labios. Entonces te pone como cuando te dicen castigado al rincón, a la pared, en los colegios. Y encima te dice que hagas con la mano pantalla para que no salga la voz. Y ahí no, que se pone pegado a orilla. Tú me oyes, no, yo ya no oigo nada, porque el otro hace lo que es un susurro. Y entonces se te eriza la piel porque el otro de allí sale la voz de allí y lo oye, bueno, lo pues oye habla, como no si se estuviera entera al lado. nadie. Y dice, poneros ahora otros 2 allí. Y pueden hablar 4 personas en los 4 rincones, no se cruzan las conversaciones. Entonces eso hace furor en la gente que Sí, va. no lo Pueden hicieron, pueden sí, repetir ahí lo- las veces que una quieran. de las cosas más espectaculares. Eso es como yo te he dicho. Sí, ¿no? sí, tal Vale, cual, tal cual. Pues es el sello que ponía Juan de Herrera en eso. Bueno, Ajá. se sigue el recorrido, llegas a otro sitio que es donde se mezclan el agua buena y mala. El agua buena siempre, eso no lo dice nadie, eso es que es así. El agua que viene por el canal de la derecha le dicen que es el agua bueno, y es que es así, porque ahí están los químicos que lo dicen. Y el agua que viene de la izquierda, de la siniestra, es el agua mala. Y se juntan las dos. Advertimos que no hay nada político. No hay nada O sea, político. que la gente no se... En el siglo XVI yo creo que no. No, pero ahora, como estamos, la gente... Bueno, pues ahí se juntan las dos aguas y ya corren por los canales que hemos dicho. También hay otra condiciones acústicas, es importante. Esta chica cuando habla, la que lo enseña, sea la que sea, dice, poneros allí en hacerme sitio, iros a los empieces de los pasadizos, que os voy a hablar de aquí, voy a decir más cosas de la Fuente Grande. Y ella lo dice aposta porque dice, a ver, ¿cómo estoy hablando? Y dicen todos, con un vozarrón de miedo, estás hablando en estéreo. De eso nada. Venir aquí uno. Se pone uno donde habla ella, dice, hablas tú también gritando, dice que no, son condiciones acústicas. Y ella habla normal, pero la voz sale por las condiciones acústicas. Bueno, pues el recorrido sigue, llegas a los manantiales, que también son muy bonitos de ver, parece que no hay nada, menos mal que han puesto protecciones porque tú crees que no hay nada, y la caída no sé si son 20 metros. Sí, sí. Pero tú miras, ya sabes tú lo que es un manantial, es el agua más nítida que hay, el agua es verde y azulada. Y tiene incluso algún foco puesto allí ahora mismo que... Exacto. Luego llegas a otros sitios, como la fuente más antigua, que lo que hizo Juan de Herrera en el exterior, y vas viendo arcos romanos, ibéricos, y ya me parece que no hay cosas más notables. ¿Se sabe de dónde viene ese agua? De los manantiales. Sí, claro, es como aquí. Bueno, es Ocaña está hecha sobre un gran lago, sobre un gigantesco lago. Por eso ahí en Ocaña nunca puede haber problemas de restricciones Estamos de agua. exactamente igual que aquí. También que zona... Santa Cruz. Se Sí, ve que es una bolsa de agua. Exactamente. Un Tenemos acuífero habrá, ¿no? una zona toda esta calcárea, zona. todas las Santa Lucía, Exacto. las cuevas, todo eso. Es una zona de piedra caliza muy porosa, claro. Entonces recoge todo el agua de una zona muy amplia y la filtra y llega hasta la capa de arcilla, que es la que tenemos abajo en los caños, y es por donde están las urgencias. Entonces, toda la calle va viendo surgencias a derecha, en la zanja hay surgencias a derecha e izquierda de toda la cantidad de agua que hay, y es que nunca se ha secado. Nunca se ha secado. Y en Ocaña estamos a la misma altura, El manantial nunca. Los 10 caños que están siempre cayendo, bueno, ahora no, ahora los abren, los cierran y tal, es el sobrante de las aguas. El que va a los abrevaderos, que ya está prohibido que beban las bestias, y el que va a los lavaderos, que está prohibido que se bañen, que se lave, que también se bañaban. Y luego eso, ese agua va a toda la cañada de huertos,
que el dueño es don Rafael del Águila y Goicoechea de Ocaña, y sigue hasta Aranjuez. Bueno, vamos a ver. Ahora el esoterismo en estado puro. La reina de Saba llega a su conocimiento que hay en el planeta Tierra un rey que es el más sabio del planeta Tierra, el sabio Salomón. Y no lo duda y va a hablar con él. Y aquí está en el fresco este de la biblioteca. Está esto. Vale, pues también es un jeroglífico. Y va ella, la reina de Saba, conecta con el rey Salomón, la recibe y le dice que le cuente este secreto, que es el desenlace es en Ocaña, que es lo que este hombre investiga, que le recomiendo que compren este libro. Se llama Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial. Sí. Vale, entonces es lo siguiente. Hay un libro que se llama El Enchiridión, o Inquiridión, que era un libro prohibido, un libro satánico, y la Iglesia nunca la reconoció, hasta los siglos que estaba prohibido. Entonces, y en el Enchiridión hay una frase que dicen que son muy fuertes, pero son frases religiosas. Yo no las veo tan fuertes cuando se leen, bueno, al cabo de los siglos entonces serían fuertes. El rey Salomón le dicen que si le leen esas claves, esas frases, esa plegaria, que va a ganar todas las guerras. Se las leen, se la meten en un librito, no sé qué, se la cuelgan y todas las guerras la ganaba. Carlos Magno. Y entonces coge Carlos Magno y la manda a hacer de oro, de oro, en una plancha delgadita, y se la pone debajo de la coraza, y de entonces ya no perdió ninguna guerra. Entonces dicen que estas plegarias están hechas en oro, que están en la Fuente Grande de Ocaña, y no paran de buscarlas y nada, y entonces y no lo encuentran. Dentro del esoterismo es histórico todo esto. El Enquiridión es un libro del filósofo Epicteto, y de él se han sacado muchas frases muy hay una trilogía, las clavículas del rey Salomón, el gran Grimorio y el Enquiridión, o Enchiridión. Pues nada, pues bueno, es a grandes rasgos todo. A grandes rasgos, grandes fuentes. Estoy deseando ir a ver la Fuente Grande de Ocaña. Pues mira, si vas por ahí tampoco te puedes perder la Plaza Mayor, que hay que hablar de la Plaza Mayor sí o sí. Tercera también, es el número 3 nos persigue. Tercera plaza considerada la más importante de España. Bueno, es la primera plaza más importante de España de los pueblos y ciudades de España. Sí. Pero la tercera con las capitales. Quitamos Madrid y Salamanca. Muchísimo pues más parecida a la de Salamanca que la de Madrid, la de Ocaña. Hay 3 de sus fachadas que son iguales, prácticamente, bueno, iguales entre comillas, pero si empiezas a sacarlas luego diferencias, sí que las hay, y son bastantes. Una de ellas está todas... la Plaza de Ocaña tiene una puerta de entrada al local o a los pisos, encima una vivienda debajo de los soportales, una balconada y otra balconada y una buhardilla. O sea que son 5 por 7, son 350 huecos entre puertas y tal. Y no perdona ni una, está toda buhardilla, es simétrica total, toda buhardilla. No es cuadrada, es un paralelogramo, son 18 arcos por 17. Y nada, tuvo muchísimo mérito hacer esta plaza, ahí se han originado muchísimas cosas importantes, ahí fue donde se dio el primer grito de Viva la Pepa por el general Esparteros, que vino levantando el cuartel de Ocaña, que estaba entonces, antes de ser penal, fue cuartel de caballería. Que había ¿De qué época es la plaza? La plaza es del 1777, se empezó y se terminó en 1784, que no se terminó, quedó una fachada sin terminar, que se terminó en 1961. Fue bárbaro, sí. Tuvo muchísimos intentos, todos fallidos. Uno de ellos interesó mucho los dominicos de Ocaña, pagando todo, tampoco pudo ser. Hubo muchos proyectos, pero rompían la estética. El caso es que y por otros motivos, hasta 1961, cuando la coronación de la Virgen de los Remedios, el 11 de junio, no se terminó. Fíjate, y eso que, bueno, los dominicos tenían muchísima importancia, mucho poder en Ocaña, mucha pasta. También hemos tenido la oportunidad de visitar el convento por dentro, cual pone, creo, un Belén fantástico en Navidades también, que hay que visitar. ¿Has podido tú? Yo no. No, yo me refiero que hemos podido, la gente conmigo. Y se puede visitar, claro. Creo que todas las Navidades está abierto. También podemos decir algo de la plaza anterior. Ajá. Que también era muy curiosa. Estaba en muy mal estado, pero era muy irregular,
Por algunos sitios tenía 6 pisos de altura, por otros 2, 3, 4, era muy regular. Tipo como las plazas castellanas de entonces. Y estaba en muy malas condiciones, y el caso es que se atrevieron a hacer esto y lo consiguieron hacer. Luego de la Plaza Mayor sale una calle que se llama Calle Mayor, que desemboca en la plaza de Gutiérrez de Cárdenas, la plaza donde está el palacio, los actuales juzgados. Pues en la fachada de la derecha era toda una galería corrida. Desde la misma Plaza Mayor, salvando luego las esquinas, que la calle Frías, otra boca de calle que hay, y estaba toda cubierta hasta la misma entrada a la plazuela del Palacio de los Cárdenas. Y entonces ahí se quejaba muchísimo la gente, porque casi todo el gremio de los bataneros, de los cueros y tal, abrieron ahí tiendas y abatanaban y tundían la piel fuera, con lo que lleva eso, con muy malos olores. Sí. Había un canal donde echaban todo para que el agua corriera, y el caso es que ha desaparecido, y eso es una pena, porque sería precioso ver en Ocaña, sí, claro, esa galería porticada. Pues fíjate, es que claro, conecta la Casa del Noble, entre comillas, la plaza donde está Gutiérrez de Cárdenas, con la Plaza Mayor. Es decir, a mí me hace, o me ponéis aquí sombra o no salgo de mi casa. Vosotros veréis. Sí, porque entre otras cosas lo que decíamos, allí hijos de algo, y había muchísimos, y casas importantes como que estamos hablando también, la casa, sí, el Palacio de Gutiérrez de Cárdenas, o sí, el Palacio en cuanto al rollo de justicia o la picota, estaba en la plaza anterior. Ajá. ¿Que se conserva? Se conserva. Claro, sí, está enfrente de la Casa de la Cultura, ¿no? Pero para mí no. Para mí está en un sitio... ¿No está enfrente del teatro? El teatro, bueno. Para mí está en un sitio indigno. Yo me escandalicé porque está como escondida. Sí. Porque es de las más afamadas de España, según el Marqués de Lozoya, dicen que la más importante en todo: conservación, historia, del mismo rollo de justicia, arte que tiene y tal, y luego encima que se conserva íntegra. Bueno, pues está ahí como escondida, está en una plaza muy chiquitita, y cuando la abolieron, esto de atarlos ahí o ajusticiarlos, colgarlos, que los tenían muertos durante varios días, para que se cumpliera, poner a secar, colgarlos, colgarlos y que estén 5 días, pues 5 días el cuerpo allí y tal, hinchado, pero era como escarmiento total. Y entonces, cuando la abolieron, la sacaron a las afueras, a los límites de las poblaciones. En Ocaña, que cogen el nombre de la Picota, a las eras de la Picota, enfrente de la primera garita del penal de Ocaña. Y ahora la han llevado, en plan que no se luce, está ahí como escondida. Espero que no sea su último destino enfrente del teatro. El último destino del rollo de Santa Cruz fue una escombrera, o sea que... Ah, sí, estaba también. Ya no sí, existe. Sí, tuvimos en su día, claro, como en todos los pueblos, y desapareció, no existe. Fíjate qué lástima. Pero la tuvimos, claro, que había justicia, había juzgado, había juez, y más si no lo ha contado alguna vez, que se ha encontrado alguna piedra que perteneció, pero que claro que fue a la escombrera. No. Y no hay fotos, ni hay datos, ni para poderla restaurar. Creo que no tenemos ninguno, porque... En Yepes existe una, pero está rota también. Está partida por la mitad o menos. Ha quedado como 1 metro por ahí. Sí, es difícil conservar. Yo conozco en Cabeza Mesada ahí, claro, y en Corral de Almaguer la han conseguido recuperar. La conservaron durante mucho tiempo en la entrada, ¿no?, del pueblo. Sí. Estaba en el cementerio, en el Campo Santo, y la consiguieron recuperar y ponerla ahí a la entrada del pueblo, y bueno, pues es una cosa que luce y que la histórica, gente se puede preguntar por qué es está un ahí. privilegio de ese pueblo tener el título de villazgo. Sí. ¿Seguimos? Pues seguimos. ¿Y qué nos puedes contar del Palacio de Cárdenas, también, Isabel y Fernando? Muchísimo también. Sí. Hace poco estuve yo, esto es una anécdota, he estado en Londres y me he dejado la piel en ir, fuimos la familia al completo, en ir al museo Victoria Alberto, Victoria, donde los enterramientos, pero me estoy adelantando a la acción. Y entonces vi allí un enterramiento que corresponde a don García Osorio y doña María de Perea. Hay 2 enterramientos más que están en el Hispano Society de Nueva York. Cuando derrumbaron ya definitivamente la iglesia de San Pedro, compraron estos enterramientos en Londres, en Nueva York, en Ocaña hubo gente que compró muchas cosas y tal. Pues el Palacio de Cárdenas es del siglo XIII
Isabel y Fernando, ahí hubo un acto muy bonito, muy romántico y muy oculto entonces, porque fue todo en plan de anonimato. Fue a hacer una visita el rey Fernando, el católico, a la princesa Isabel. Y entonces a la entrada de Ocaña se quitó los ropajes, yo no sé por qué, y se los dio a un vasallo que se pusiera los de él y el vasallo los del rey. Y cuando entraron allí, en el patio de armas, dijeron: mira, Isabel, S, porque la S entonces en esa época era doble, tenía 2 S. S es. Y dijo ella: no, S no es SS, que son 8 S. Y mandó a hacer luego Cárdenas las 8 S que se la pusieran en la bordura de su escudo. Y lo consiguió. El armero real le concedió el privilegio de tener bordura y encima bordar lo que quisiera. Entonces eligió las 8 S. Yo eso el otro día que estuvimos, cuando estuve en su casa y se lo estuve, ¿es leyenda o no, es historia. Es historia. La prueba, bueno, luego es lo que le comenté, que es muy parecido porque yo tengo entendido que lo de cambiarse el ropaje fue cuando iba hacia Dueñas a conocerla, y fue en Burgos de Osma, allí en el castillo, cuando se cambió. Y lo de cuando Isabel reconoce a su futuro esposo es muy parecido a lo que sucedió con Juana de Arco, cuando le intentaron, como dijeron, esta está loca, esta no sé qué, y dijeron: mira, es tu rey, y dijo: no, ese no es mi rey es aquel. O es ese. Entonces son unas leyendas muy parecidas. Sí. Entonces te voy a decir, pueden tener una misma base. Un documento que no es de papel, pero es de piedra. Don Gutiérrez de Cárdenas y su padre, don Rodrigo, tienen varios palacios. Uno en Torrijos, otro no sé dónde y tal. En ninguno hay lo que hay en este. En la entrada, que es la entrada principal, en el pórtico, hay una S descomunal, hay una S enorme, gigantesca, tumbada. Entonces, ¿qué es una S? ¿Qué es lo que añadió al emblema? A ver, y es porque se desarrolló eso así, ese hecho allí en Ocaña. Porque si no, ¿por qué va a poner una S? No corresponde a ningún Es que no tiene sentido. Y entonces tiene una S, que si tú te metes ahora en fotos y tal, es una S tumbada gigantesca encima de que se ve del palacio cuando estás en la plazuela. Esa es una de las cosas que te reafirma más que lo que pone el historiador de Ocaña no se lo va a inventar, que tiene libros delante que son... No, pero que es curioso que esos dos hechos... Que fue un viaje... Que esos dos hechos coincidan con Juana de Arco y con el suceso que pasó, el caso que pasó. Y con la misma princesa Isabel, claro. La portada y la S correspondiente en esta foto que tengo aquí. Que por cierto es una vergüenza, se están cayendo trozos. El depositario es el Ministerio de Justicia y no sé cómo no la ha restaurado ya. Pero bueno, se ve claramente la S. Sí. Es el único palacio que lo tiene. Ahí las tenemos. Muy bien. Más cosas. Bueno, hablamos de las rejas. ¿Sabéis ¿sí? algo sobre las rejas del Palacio de Ocaña? Cuando yo era pequeño, tendría yo 16 años por ahí. Dice que vinieron, y era verdad porque todo Ocaña lo decía, que vinieron unos americanos a comprar las rejas. Las rejas son increíbles, pero las rejas son para ir y tocarlas y verlas. Cuando tú te vas a Ocaña, te va a llevar allá a las rejas y te va a decir: mira a ver, y yo me voy a callar, a ver tú qué observas. Y te vas a quedar, son impresionantes cómo están armadas las rejas. No hay una foto en grande que se pueda... La buscamos ahora mismo, mientras que nos vas contando. Nada, pues... y ahí se han desarrollado hechos pues muy importantes, porque es un palacio con muchísima historia. Ahora mismo no se me ocurre así más notable, nada. Bueno, hay otro palacio, el de Fuensalida, que es como primo hermano de este. Es impresionante, cuando estás dentro, si te quitan la venda de los ojos, te dices... ¿Cuál es? ¿El de Ocaña o el de Fuensalida? Ostras. Es en Toledo. Pues no sabes cuál es, se ve que le hicieron repetido. Pues cogerían las mismas trazas arquitectónicas sí. para copiarle. Las columnas son octogonales, es donde tienen, y se pueden ver repetidas veces, el escudo, la S continuamente, y el escudo de Cárdenas y el escudo de Chacón.
de los chacones. Los chacones es que por aquí somos muy de chacón. También de chacón. Aquí, Chacón, sí, claro. cuando le hemos traído. Don Gonzalo Chacón. Cuando hemos traído, le he enseñado la casa de los Chacón. La calle Chacón, que también está. La calle Chacón no se lo he Si enseñado. quiere ver el enterramiento en la antigua sinagoga, en la actual iglesia parroquial de San Juan, está ahí. Ahora está orillado y sabe que siempre esto, la cara está profanada, la cara de ella también, tiene varias cosas, las manos y tal, pero está perfecto, único eso. Y es muy rico ese... Pues, seguramente que los primeros chacones se asentaron en Ocaña. De ahí ya se extendieron pues eso, por aquí a las cercanías, a Santa Cruz, a Horcajo, lo que hemos hablado otras veces, que cuando me preguntaste tú el otro día, ¿tienen algo que ver con nuestro Ceferino y Bonifacio Chacón? Directamente no, pero vamos, es evidente que el linaje en 3 siglos son antecedentes de ellos. son ancestros, claro. A lo mejor era doña... Espérate que se me acaba de olvidar. Doña Clara de Albarnaiz, que era menina y camarera y prima lejana de la princesa Isabel. Era portuguesa también. Los Albardáez. Yo ahí me voy a saltar el guión, el que siempre he tenido mucha curiosidad de intentar ver en Ocaña y he sido incapaz, es la tumba, el sepulcro de Alonso de Ercilla. Ah, sí. Está, es en vertical, está en la pared cuando pasas a la... Es que no ha habido manera de que estuviera abierto. Nada. Ah, que estaba cerrado. Claro, es que siempre Qué estaba fatalidad. cerrado. Sí. Que siempre estaba cerrado. Pues cuando pasas en el lado de la izquierda, a la izquierda del altar. ¿Y está abierta esa iglesia? No, porque las últimas monjas... Bueno, está abierta, sí, no. Las últimas monjas eran muy mayores ya. Y entonces lo han cogido ahora unas, con un nombre muy largo, y que son 25 chicas jóvenes, californianas, españolas, mexicanas, y es madre del amor hermoso de no sé qué, no sé cuánto, de la misericordia o de no sé qué. Sí. Van con faldas largas, visten casi como la de la calle. Como pero seglares, más, sí. Y entonces está muy bien esa labor que están haciendo. Pero claro, tiene que ser a ver los días que esté abierto. Es una lápida vertical y está enterrado él y su hermano, y su hermana en una pared a la izquierda. Cuando pasas en la iglesia pequeña, a la izquierda. Vamos a ver. Hay que recordar que Alfonso Ercilla era el que escribió La Huracanería. Y el que, La Huracana. Y... Has dicho y la natural de huracana. Madrid. Has dicho la huracana. Vas a ir a... Bueno, vas a ir donde Pachecadas. Y recordamos que de ahí sacamos también la historia de nuestro mapuche Galvarino. Sí. Hicimos un par de Fíjate, programas mira, con cómo Galvarino. está conectado la cosa. El indio el indígena, Sí. al que los españoles le cortaron la mano y se puso 2 cuchillas y se Para seguir puso luchando. ahí a luchar contra los españoles como un machote. Que sí. Y parece ser que de ahí sale... Y ahí viene Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Bueno, no, pero casi el de Marvel, el hombre el lobo, cuchillas, el hombre lobo este. Sí. Lo ¿Y ven, ¿no? ¿Se sabe por qué vino a enterrarse aquí Alonso de Ercilla? ¿O Porque su mujer era de Ocaña, doña María de Bazán, y fundó 2 conventos. Fundó este y otro que está más al fondo, que era donde estaba antes el campo de fútbol. Este de Carmelitas Descalzas y el de más al fondo de Carmelitas Descalzos. Ese está reformado, han recuperado esa iglesia, pero al culto ya no. Y entonces en el testamento mandó poner que le enterrara en Ocaña. Entonces, una de las veces, no sé en qué año fue, en el 60 y tantos, cogió Madrid y se le llevó, como es madrileño, mandó ahí sus reales y tal. Y entonces, y le costó trabajo Ocaña, pero bueno, mandó toda la información del testamento y tal, y le volvieron a traer las cenizas. Y ahí sí, ya, ahí sí. digo yo que ya no se moverá. Pero que se le llevó Madrid, se llevó Madrid. Él no le robó. Yo si queréis me salto otra vez el guión porque es que tengo una cosa que he encontrado una relación muy conocida por nosotros, porque ya hemos hablado aquí de ellas y a lo mejor no sé si nuestro invitado lo conoce. Me gustaría que al final del todo pones escritores y Ocaña. Y claro, tenemos a todos los grandes. Sí. Ahí aparecen obras, pues desde bueno, háblanos un poquito. Y ahora te voy a revelar un secreto. Muy bien. Bueno, pues los grandes escritores, como dice. Peribáñez escribe, Lope de Vega y Carpio estudia en el Colegio de Jesuitas de Ocaña. Y entonces aquí en Ocaña se inspira y escribe la obra Peribáñez o El Comendador de Ocaña. También otro que estudia en Ocaña es Pedro Calderón de la Barca. Y se inspira también en una casa que os puedo llevar, donde es en la calle Frías,
Cerquita que de está la tirada, no la dejan que tal y cual por eso, porque tiene una cantidad de historia de miedo. Y ahí se inspira y escribe Casas con dos puertas malas de guardar. Luego hay otro escritor, Luis Vélez de Guevara, que escribe El Ollero de Ocaña. Luego hay otro, Juan Bautista Diamante, que escribe El Hércules de Ocaña, que está basado en un personaje real que se llama Don Gutiérrez de Céspedes. Luego está Alonso García, que no tiene que ver nada, pero bueno, pues como está enterrado en tal, que escribe La Araucana, que empieza escribiéndola en pergaminos y tal, se le termina el papel, se le termina todo, y empieza a ir arrancando tablas del barco. La más sobrante, porque si no naufragaban. Y siguen, y la consigue terminar, las ata y todo, hace un atillo, luego llega aquí a España bueno, pues no sé si la conoces tú la historia. Luis Vélez de Guevara. No. Luis Vélez de Guevara se casó en 4 ocasiones. Lo tengo aquí delante. Pues se casó 4 veces, salvo el primer matrimonio de corta duración, del cual se ignora el nombre de la esposa, y los otros coinciden con cuestiones de intereses. El segundo con Úrsula Ramisi Bravo, que era la poseedora de casas y tierras de Berlanga, criada de los marqueses de Alcañiz. Le dotaron de 400 ducados negociados por Vélez. En tercera persona, antes de que se lo entregaran, el tercero de los matrimonios fue con Ana María del Valle, criada de la condesa de Cantillana, y el cuarto fue con una chica viuda de Santa Cruz de la Zarza. Mira, muy bien. Que hemos hablado aquí de ella, que fue una Palacios, fue María López de Palacios. Vaya también, conexión, también de familia bien, de familia muy bien. Sí. Y claro, Luis Vélez de Guevara, que normalmente tenía deudas, pues vino aquí buscando la dote de la chiquilla, pero su suegro no le dio libre albedrío sobre las posiciones. Pero Luis Vélez de Guevara estaba casado con una santacrucera en su cuarto matrimonio. Muy bien. Y luego lo que nos ha faltado, que hay otro escritor que es un poeta, era un poeta, don Julián Sánchez Prieto, que era pastor de ovejas de mucho, como de más nivel, de estas, de raza y tal, y tiene muchísima familia aquí en Ocaña, que él era de Ocaña, y tenemos de hecho escribió obras en verso. Un colegio, iba a decir, que se llama Pastor Poeta. Aquí también, aquí en Ocaña, digo. Sí, claro, por él. Dedicado a él, que yo siempre pensaba que era por Miguel Hernández, y no es por Miguel Hernández, que también le decían el Pastor Estuvo Poeta. Preso. Miguel Hernández también. O sea, que coinciden los dos. Sí. Y entonces yo fui a un homenaje que hizo aquí en Ocaña, que estaba en un asilo, no me acuerdo en qué asilo estaba, y allí ya este hombre falleció. Cuando yo fui ya era mayor, pero estaba muy bien todavía. Y entonces escribió obras con mucho eco en Madrid, la más importante, Un alto en el camino, El ruiseñor de la huerta, En el chozo, Retablos de la Sagrada Pasión, Consuelo la Trianera, y así hasta 20 obras, todas representadas en teatros en Madrid. La mayoría en el Teatro Fontalba, por cierto. Nació en 1886 y falleció en 1979. Yo conozco mucho a un tal Caro Sánchez Prieto, que es sobrino nieto de él, que es el dueño casi de la fachada de la Plaza Mayor, del lado que da al norte. Casi él es el dueño de todo esto. Tiene una cantidad de miles y miles. No tiene donde casi muerto el chiquillo. Pues él es familia directa. Interesantísimo. Estamos dando un repaso aquí a un montón de cosas curiosísimas. Anécdotas, curiosidades, todas históricas, ¿eh? Me lo dijo, vamos a hacer un programa, dice, especial. De variedades. Sí. Yo la creo que otra historia. Pues ameno, cosas que normalmente nunca... Yo creo que no te lo va a decir nadie. Claro, que podemos hacer la historia cronológica de Ocaña, o si no, como esto. Breves pinceladas. Sí, claro, porque saltando saltos. La historia de Ocaña, al fin y al cabo, la puede encontrar uno porque está escrita de 1000 maneras y en 1000 libros. Os la aconsejo, por 25 euros, en un formato muy bueno. Todo es el mismo texto, porque todo está basado en la de Benito de Lariz y García Suelto y Miguel Díaz Ballesteros, y por 25 euros. Y en esa también, el título es Historia de la Villa de Ocaña y pueblos circunvecinos. En los pueblos circunvecinos, porque este hombre luego va más lejos, ya se anima, pero recibe un chasco. Él cree que la gente se van a interesar y dice, ahora voy a hacer la historia de la comarca de Ocaña, de Nobleja, Villarrubia, Santa Cruz, La Guardia, Yepe y tal, pero la gente no se interesa, entonces... pero hay datos, ahí, a lo mejor si son 100 páginas, pues no, pues se consigue por 20 páginas. Aquí tenemos, al final de la historia de Ocaña está en el mismo tomo, os lo aconsejo porque está Santa Cruz de la Zarza. Siempre he traído aquí un debate, que hay un libro de Jiménez Gregorio, del historiador, que dice que Santa Cruz
no forma parte de la mesa de Ocaña. Fíjate que nosotros nos sentimos de la mesa de Ocaña y no abarca estamos, mucho, es muy dice grande la mesa de Ocaña. que Santa Cruz y Zarza de Tajo, que están aquí al lado, que son una comarca aparte porque geográficamente y geológicamente y socialmente no tenemos todas las condiciones para pertenecer a la mesa de Ocaña. Y por lo tanto podemos ser una no sé, a lo mejor el término es despectivo, pero comarcuela. O sea, no pertenecemos ni a la Mancha ni a la mesa de Ocaña. Claro, somos singulares. Pero eso lo dice un solo autor, Jiménez Gregorio. Ocaña no es manchego tampoco. Es toledano y castellano. Sí. En Corral de Almaguer es donde... La comarca de Ocaña ninguno. Yo creo que Tembleque tampoco. Dice el refrán en Corral de Almaguer, donde vivo y trabajo yo, que en Corral de Almaguer es donde la Mancha empieza a ser. O sea, de ahí hacia el sur luego ya es tiene Mancha. Muchos nombres, Ocaña. Balcón de la Mancha, Pórtico de la Mancha, pero no es la Mancha. Quiere decir que te asomas. Sí, estamos ahí al borde. Estamos muy lejos de verla. Sí, ni siquiera Villatobas ya es a continuación. Geológicamente es un salto, son 100 metros de diferencia desde la mesa hasta la meseta sur. Sí, además se nota si tú vas desde La Guardia a Huerta de Valdecaravanos, ves viendo todo ese desnivel. Cuando vienes tú de Mora, vas de Mora a Ocaña, ahí donde se ve perfectamente la mesa. Claro. Sí. Me preguntaba Manuel la altura de Santa Cruz. ¿A qué altura es? 790, 800, sí. Ocaña 737. En la estación creo que está marcado 790. Sí, creo que sí. Entonces aquí seguramente por encima. Sí, por ahí. Claro, aquí sigue subiendo pueblo. Claro, tú sales para allá, para Corral, por ejemplo, y el camino es... Bueno, subes un poquito al monte, que creo que habrá algún punto incluso más alto en el Cerro Teresa o por ahí, pero luego ya... En los teléfonos hoy con las aplicaciones de altitud y tal. Llevamos 1 hora de programa, justo. Vosotros veréis si... Seguimos. A vuestra disposición. Vamos, aquí si vamos o no, cortar, pero Manuel vosotros, vuelve, eso está claro. A ver si vengo con otra. Ya estoy mejor. Oye, la iglesia esta de San Pedro que al final... Sí, la más notable de todas. La iglesia... Bueno, donde lo que también quiero que me expliques es eso de jurar a su nieto, eso ¿qué quiere decir? Que se aprobó en las Cortes de Ocaña que fuera rey el nieto de los reyes católicos, Don Miguel. Y le pusieron el apelativo de Don Miguel de la Paz. Como Enrique el Impotente, el Justiciero, el cruel Don Miguel de la Paz. Con tan mala suerte, se lamenta mucho el historiador de Ocaña, porque yo creo que Don Miguel muere, no sé si a los 2 meses o 2 años. 2 añitos, creo que. 2 años. Entonces, Ocaña hubiera sido mucho. Si llegase un rey normalito, que se muere con 40 o 50 años, Ocaña hubiera sido muchísimo. Pero murió enseguida. Y le juran rey en las Cortes de Ocaña. También hay otras cortes, esto porque cortes había muchísimas, pero algunas muy farragosas. Algunas trataban de lindes de Sevilla, de Córdoba, de no sé dónde. Pero hay otra que Valladolid debe, entre comillas, el título de muy noble a las Cortes de Ocaña. En las Cortes de Ocaña acuerdan que tenga el título de muy noble la villa de Valladolid. Que también es importante para... Claro. Hablemos de la iglesia de San Pedro. Había su capilla de cortes, la capilla de cortes se llamaba, y hacen un relato, cada vez que había cortes es impresionante, las comitivas que venían a Ocaña, de buhoneros, fulanas, timadores, gente pues de todo tipo, eso era impresionante, aparte de los nobles, eso era bárbaro. Venían derrochando dinero. Sí, claro. Que era con todo... un acontecimiento bárbaro. Y es una iglesia que estaba marcada por el destino, con muy mala suerte. Bueno, en las parroquias de Ocaña eran 4. Esta era la típica que está en el centro de Ocaña, que es toda de piedra. La torre medía 219 pies castellanos, la más alta de todas las torres. Mucho arte, de piedra, mucha historia. Pero está tocada. Entonces, cuando la batalla de Ocaña contra los franceses, para celebrar que han ganado la batalla de Ocaña, porque ellos eran el doble de soldados que los españoles, y no pensaban ganarla, pero como la ganan contra todo pronóstico por el general Areizaga, que es el que le lleva a la derrota por su mal hacer y tal, pues hay alguien, hijo de su madre, que dice: vamos a tirar a cañonazos
La madre que lo parió. La torre, porque ahí es donde se subía Areizaga con los catalescos y miraba y tal y cual. Y lo hacen, y emplazan todos los cañones en la fachada de enfrente en la fachada que da a la calle Mayor, y empiezan a tirar bombas, y todos los soldados, y pasaban rozando, cuando ya daba uno, impactaba con la torre, bien, otra y tal y cual, hasta que la tiran. Pero bueno, ellos la tiran la torre, y entonces la acordonan, porque se queda todo muy mal. Pero luego en 1840, me parece, que ya nos quitamos el yugo francés y dice, venga, vamos a hacer otra vez la torre y la iglesia, que quedó destruida. Y la hacen, pero con tan mala suerte que pierde el plomo. Entonces también la tienen que acordonar. Se caen unas piedras colosales, que me lo contaba a mí mi padre, porque mi padre no era contemporáneo, porque nació en el 17, y las piedras caen en 1902 o 1904. En 1905 es cuando se derriba completamente. Ya en el 6 cuando ya la derriba. Entonces esas piedras enormes caen en una casa colindante que estaban de obra. Cala el tejado entero, y forma allí una de miedo, caen varias piedras, pero de estas piedras enormes. Y dice, pues había aquí un crío jugando y no sé qué, estaban albañiles, y empiezan a quitar todo y sale el niño muerto. Y los albañiles heridos, pero no pasa nada, que herido. Entonces ya Ocaña lo que le faltaba, porque Ocaña quería que a través de subvenciones, porque Ocaña no tuvo culpa, fue los franceses que vinieron y tal. Y como no llegaba la subvención, y pasa esto, empiezan a recoger firmas por todo el pueblo de Ocaña y la llevan al arzobispado de Toledo para decir que la demuelan. Si no llega, y ahí ya le dan un ultimátum ya muy corto, ya en plan de muy cabreado todo el pueblo de Ocaña, porque cuando viene a muerte la gente, y más un niño, pues la gente ahora hubiera sido imposible que lo hubieran hecho, pero entonces sí. Entonces era gente más bárbara y tal. Y dicen, si no llega la subvención de Madrid, en no sé qué fecha, ponen las pesetas y todo, la demolemos. Como no llegó, lo cumplieron y la demolieron. Y vendieron todo. Y han quedado unos muros, que por eso hay un restaurante que se llama el Muro de San Pedro. Hay unos muros que yo ya te diré que están adosados a la plaza actual. Se adosaron a la iglesia de San Pedro para hacer la plaza de Ocaña. Y los muros existen. Es lo que queda de esa torre. 1906 era cuando se derribó, no 1905. Así que. Y yo creo que ya sobre esa iglesia. Bueno, pues vamos a emplazar a Manuel Exactamente. Vamos a emplazarle a otro día, que seguro que nos tiene que contar muchas más cosas. Hay mucho más. Hay mucho más. Pues hay dos sorpresas luego muy gordas, pero hasta que no se sucedan, a ver si ojalá Dios si se pueden hacer dos proyectos muy fuertes, muy buenos y tal. Pero bueno, independiente de cara a la siguiente temporada, porque esta ya la tenemos en puertas, cogemos vacaciones como los chiquillos. A la siguiente temporada, vamos, te emplazamos a venir a tu casa. Sí. Te recoge el taxi Ruchi. y bueno, me ha encantado la promesa que me dijo, dice, va a ser un programa muy ameno, todo muy distinto. Sí, pero todo además histórico, fuera de lo que yo he narrado al principio, que es la historia de Ocaña, más o menos así a grandes rasgos, pero muy interesante, muy interesante. Bueno, gracias. Hay que repetir que nuestro invitado hoy tiene libro, ¿no? Sí, tiene dos libros. Sí. Y hay que decir los nombres de los libros para que la gente los busque y los compre. La heráldica, la heráldica de Ocaña, en el 2005, y el libro de las 855 noticias acaecidas en la vida de Ocaña, en su era contemporánea. En su era moderna, perdón. Y ese se presentó el día del sorteo de la Lotería Nacional en el año 2023. 2023. Un libro con 2 añitos que se puede encontrar en las librerías especializadas y que es recomendable 100%. Yo le tengo. Tú lo tienes. Pues curiosísimo, habla claro. de los incendios de la iglesia de San Juan. Entonces ahí pues no hay debate, porque como son ahí son exactamente. Yo no puedo quitar ni añadir nada. Entonces, o sea, la noticia es literal, transcrita. Despídete a nuestro Muy invitado, bien. darle las gracias porque nos ha encantado. Pues Manuel, ahora te voy a llevar en el coche a tu casa, pero además que vive en una cárcel. Sí, lo ha dicho, lo ha comentado cárcel aquí. del partido, es su nombre. Era su nombre.
Pues entonces vas a la cárcel tú. Voy a la cárcel ahora a mismo llevarle. Ya puedes decir a partir de ahora que has estado en la cárcel. Esto en la cárcel. Yo sí que en la cárcel de Ocaña he estado dentro, jugando al fútbol. Esta Eso vuestra sí. casa, esta vuestra casa. Ah, saliste en el penal, el día de la Merced, ¿verdad? Sí, El día no de me la acuerdo Merced. exactamente El la día de fecha, Merced. pero fuimos el equipo de fútbol mediante una persona, un amiguete nuestro que dijo, pues tal día os venís y echamos un partido contra los presos y tal. Nos pegaron una paliza de impresión, eso sí, lo recuerdo que nos ganaron, sí. Había ahí gente buena. Sí, había gente que jugaba muy bien, pero ahí estuvimos jugando fútbol sala hace muchos Dependiendo años. de los años que vayas, el preso que coincida, que ha sido bueno robando y jugando al fútbol. Bueno, pues Manuel, Pues muchas muy bien, gracias, Manuel. muchísimas gracias Muchas por gracias. estar y te esperamos en otra, La en labor otra es ocasión. entrañable, esto está maravilloso. Voy a subir un poquito la música Muchas y gracias. le despedimos aquí un poquito en privado, ¿vale? Pues hasta la próxima. Bueno, hemos entrado directamente ya con nuestra sintonía de despedida. De despedida. Porque Tal cual. hemos Con estado- siniestro. No lo vais a creer, 1 hora y 10 minutos hemos estado aquí de cháchara. A mí se me ha hecho como un cuarto Pero ha de hora. volado, ¿eh? Espectacular. Así Ha volado. que... Espectacular. tenemos que pensar qué hacemos la semana que viene. Que ganas de trabajar veo que pocas, ¿no? Hay pocas, ya estamos Ya que hace casi en calor, las vacaciones. hace calor. Hay que invitar a algún insensato. Sí. Uno que tenga galones. Uno que tenga galones. Uno que tenga galones. Se me está ocurriendo Y uno. mucho pelo. Pero es que le tenemos que Como pagar. nosotros. Le tenemos que pagar en galones. ¿Ah, que, sí? que es una medida de volumen, de capacidad. Hay que pagarle un par de galones de Resoli. Entonces vosotros veréis si nos lo traemos. Pues porque- sí, nos lo traemos. Ah, vale. Venga, Pues hecho está hecho. entonces- Solamente Resoli. Sí. Yo como llevo lo de la economía y esas cosas. Y lo haces, el Resoli. No, yo digo la economía de monedas. ¿Vamos a cobrar este año? No. No, o sea, Lo mismo del año pasado. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer estar con nuestros oyentes, con vosotros, por supuesto, con Antonio, con Manuel, Manuel. con Manolo, es que me iba a Manolo. Y bueno, que le esperamos por aquí en otra ocasión, ¿verdad? Claro que sí. Lo fichas para otro día que nos ha hecho Ya aquí. después de las vacaciones, para octubre o por ahí. Exactamente. Sí. Ya con la fresquita. Sí, con la fresquita. Y ahí no lo Para tenemos. vendimias. Pues aquí acaba el 225 de No me cuentes historias. Muy bien. Esperamos Huyamos al de la rima fácil. 226 y nos traemos a un músico, ¿no? A Venga, nuestro sí. músico de cabecera. A nuestra cuarta pata de la silla. Eso es. Venga, Venga, amigos. muchas Venga, hasta gracias. Hasta la luego. próxima.